Lección 1 para el 5 de abril del 2014. De esta forma iniciamos el segundo trimestre de este año. Las leyes en los días de Cristo. Todo el folleto va a hablar de Cristo y su ley. Diferentes tópicos para ampliarlos progresivamente, comenzando con las leyes en los días de Cristo. Luego vendrá Cristo, la ley de Moisés, Cristo y las tradiciones religiosas, Cristo y la ley en el servicio del monte, en el sermón del monte, Cristo y el sábado, la muerte de Cristo y la ley, y así, etcétera, etcétera. Así que, bueno, como se dice, el fundamento del carácter de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el resumen, ¿no?, del gran mandamiento de Dios, los 10 mandamientos de Dios resumidos en los 2 grandes mandamientos. De ahí depende todo, la ley y los profetas, amor a Dios y amor al prójimo. Ahí están esos 10 mandamientos. El versículo es Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Romanos 2:14. Interesante el versículo, ¿verdad? Porque cuando los gentiles, como decir, fíjense cómo los gentiles que no tienen ley, no tienen los 10 mandamientos, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, como si conocieran los mandatos de Dios, referido a esta porción tan especial de los 10 mandamientos. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, cuando ellos cumplen, expresan algunos de estos mandatos divinos, es como si ellos fueran ley. Nadie se las enseñó, pero Dios lo puso allí en el corazón. Siempre nos acordamos de aquel texto del Espíritu y Profecía en el libro de Educación, cuando dice que, no me equivoco, en la página 20, 26, cuando habla de que en todo ser humano, religioso o no religioso, Dios ha puesto 2 grandes poderes: el poder intelectual, que es la capacidad de aprender a leer, escribir, estudiar, etcétera, etcétera, y el otro poder es el espiritual, que es la facultad de discernir lo que es justo. Discernir lo que es justo y el deseo de ser bueno. Eso está allí en el corazón del ser humano, ¿verdad? Qué maravilloso eso que ha puesto Dios en todos los seres humanos. O sea, que es excelente, ¿verdad? Esa es la página 26. Y también en el Ministerio de Bondad, en la página 293, dice: el Señor coloca en el corazón de los hombres el deseo de ayudar. Ahí están cumpliendo los mandatos de Dios. Como decir, discernir lo que es bueno, deseo de ser bueno, el deseo de ayudar. Eso lo tiene todo ser humano. Pero ¿por qué no actúan conforme a eso? Porque, como dice el mismo libro del Espíritu de Profecía, el hombre ha comido del árbol de la ciencia del bien, del árbol de la ciencia de la sabiduría del mal y del bien, pues. Ese árbol prohibido hace posible que cuando uno quiere hacer lo bueno, muchas veces se ve que no hay tiempo, que bueno, miles de excusas, y no se hace. Como dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué es lo que frena que no siempre actuemos justamente, que no siempre hagamos lo que tenemos que hacer? Esa naturaleza humana caída, que todos los días tiene que ser regenerada y transformada por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, los gentiles, Dios ha puesto esos mandatos en forma muy principista, o sea, de principio, en el corazón de todos los seres humanos, y más nosotros que conocemos sus mandamientos, pues. En este trimestre vamos a estudiar este asunto de la ley, como dice el folleto aquí, ¿verdad? De este modo, en el estudio de este trimestre siempre tenemos que recordar el contexto inmediato para comprender mejor de qué ley se trata. La lección de esta semana investiga las diversas leyes que actuaban en la comunidad en los tiempos de Cristo.
será el foco principal de este trimestre, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Bueno, comenzamos. En esta semana vamos a trabajar, mire, la ley romana en los tiempos de Cristo, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, las leyes rabínicas y diríamos finalmente lo máximo, pues, la ley de nuestro Dios, los 10 mandamientos. En eso va a tratar el estudio de esta semana. Vamos a ir progresivo, forma progresiva, ¿verdad? Para cada semana encontrarle la profundidad de lo que Dios nos quiere transmitir en este trimestre, segundo trimestre del 2014, más próximo a la segunda venida de Cristo. La ley romana. Cristo como ser humano, como usted y yo, igual, en la parte humana, le tocaba moverse en un contexto donde los seres humanos construyen leyes y hacen posible la existencia del comportamiento entre los ciudadanos. Leyes que de una u otra manera Dios también influye para que la cosa no sea peor, como lo dicen otros libros del Espíritu de Profecía. Pero lo que sí es cierto es que Dios, aun cuando las sociedades no tienen nada que ver con Él, Dios hace posible que esas sociedades hagan pacto para poder convivir los unos con los otros, que es lo que se llama con la Constitución, es un pacto que la nación establece, ¿verdad? A través de una constituyente, a través de unos padres libertadores, o hoy en día bajo el consenso, ¿verdad? de los que están liderizando desde el punto de vista político una nación. Se ponen de acuerdo todos los sectores y establecen la norma de vida en cuanto a principios que va a regir una nación, cómo la quieren, cómo va a ser la propiedad privada, los deberes y derechos de los seres humanos, todo lo que es la penalidad, todo lo que es el respeto a las instituciones, qué son instituciones, qué tipo de gobierno se quiere. Eso es un consenso entre todos los seres humanos. Entonces se establecen las leyes, diríamos nosotros, como dice aquí, leyes romanas, que serían como las leyes civiles, pues, que controlan una sociedad, que permiten la armonía entre todos sus ciudadanos, sin distinguir clases sociales, o sea, los deberes y derechos garantizados para todos los seres humanos, sin distingo de raza, credo, color, nada. Ese es el ideal, pues, para todas las naciones. En el tiempo de Cristo, bueno, eran las leyes romanas, leyes opresivas, leyes, bueno, tremendas, era un oprobio para el pueblo de Israel ver los estandartes de Roma colocados allí, y ellos simplemente una colonia. La ley romana, en Lucas 2, 1 al 3, dice el folleto: ¿qué lección podemos aprender de la forma en que esos dos seguidores fieles del Señor actuaron en el ambiente político? Políticamente, ¿verdad? El edicto de Augusto César, dice Lucas 2, 1 al 5, podemos abreviar. Salió un edicto, salió un decreto, todo el mundo ha de empadronarse, un censo. Y los dos seguidores de Jesús, fieles, José y María, pues así lo hicieron, se fueron a Belén, donde habían nacido, para ser censados. Eran leyes que había que cumplirse. Eran leyes nacionales, pues, dependían de un imperio, desde el punto de vista político. Dice, para los romanos, sigue siendo el fundamento del sistema legal. O sea, los romanos siguen siendo el fundamento, las leyes romanas siguen siendo, muchas de las leyes romanas, siguen siendo el fundamento del sistema legal que se encuentra en muchas sociedades democráticas actuales. Por eso dice, del tiempo de los comienzos de la República, los romanos reconocieron la importancia de las leyes escritas para el gobierno de las sociedades. Y por eso dice que el sistema de leyes establecido hoy en día, muchos de los que estudian abogacía, por no decir todos, comienzan a estudiar derecho romano, que es fundamento de las leyes actuales que están esparcidas por el mundo entero. Sigue diciendo, en su mayor parte, Roma permitía que los reinos, que eran sometidos por ellos, mantuvieran sus propias costumbres, pero todos los súbditos debían obedecer las leyes imperiales y senatoriales. Esto incluía a José y a María, tenían que someterse a eso. La ley romana se preocupaba por el orden de la sociedad como tal. No solo tenía asuntos de Estado, sino también legislaba conductas en el área doméstica, además de estipular los procedimientos para elegir las personas para los cargos públicos. La ley romana trataba con cosas tales como el adulterio,
y las relaciones de los amos con los esclavos. Muchos de los códigos sociales eran similares a los que se encuentran en el Antiguo Testamento y en otras sociedades. De tal manera, ¿verdad?, que a Cristo le tocó moverse en ese ambiente político con leyes a las cuales él tenía que respetar. Y como dice aquí, ellos tenían sus leyes, pero respetaban las costumbres religiosas, las costumbres culturales, que como judíos, como pueblo tenían, y eso era aplicable a todos los pueblos que ellos subyugaban. Tenían sus propias leyes y ellos no se metían con eso. Pero ya habían otros asuntos en los cuales ellos sí les tocaba intervenir, pues, como poner el orden, elegir los funcionarios públicos que iban a gobernar allí, etcétera, etcétera. Alguna sedición, alguna revuelta, todo lo que implica ese orden público. Los impuestos, que era una de las cosas que más aterrorizaba al pueblo de Israel, en el sentido de que eran explotadores, y ahí estaban los publicanos, que eran judíos que se prestaban para colaborar con el Imperio Romano. Bueno, primeras leyes en las cuales le tocaba moverse al Señor Jesucristo eran unas leyes romanas. Otras leyes que existían en el tiempo de Jesús, las leyes civiles de Moisés. Estas leyes civiles, dice aquí la lección, ¿verdad?, en el correspondiente al día lunes 31 de marzo, aunque los judíos estaban bajo el dominio de Roma en el tiempo de Jesús, se les dio autoridad sobre los asuntos que eran exclusivos de su costumbre y de su religión. En Hechos 18:15, ahí se ve cómo se inhiben un funcionario político de los asuntos. Si Pablo está violando la Torah, el Misac, está violando el Antiguo Testamento, si Pablo va en contra de la religión, eso no es problema de ellos. El problema de ellos ellos legislan en otros asuntos. En Hechos 18:15 se ve algo parecido allí. El cuerpo legislativo responsable de administrar la ley judía se llamaba el Sanedrín, algunas veces llamado también el Concilio, Juan 11:47, Hechos 5:27. El Sanedrín contaba de 71 hombres, algunos datos históricos, elegidos de entre los sacerdotes, ancianos y rabíes, y era presidido por el sumo sacerdote. Servía como una especie de corte suprema que trataba con la costumbre, las tradiciones y las leyes judías. El Sanedrín era como el gobierno religioso de ellos allí, pues. Ellos eran tribunal supremo, eran poder, el sumo sacerdote era la cabeza religiosa de todos allí, ¿verdad? El poder ejecutivo, vamos a decirlo así, en asuntos religiosos y de costumbre. Y también eran legislativos. Los tres poderes estaban en manos del Sanedrín, en el aspecto de costumbre y del asunto religioso. La ley judía de la sociedad, dice el folleto con la sabática, se fundaba en los códigos civiles revelados en los 5 libros de Moisés. Entonces, básicamente era el Pentateuco. De allí se traían las leyes estas civiles de Moisés para los asuntos de las costumbres y el asunto religioso, de cómo comportarse la gente religiosamente allí en la sociedad. Siendo que Moisés escribió los primeros 5 libros bíblicos, se mencionaban estas normas como las leyes de Moisés. Se le decían las leyes de Moisés al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando Dios originalmente dio las leyes a Moisés, lo hizo previendo un estado en el que Él, Dios mismo, sería la cabeza y la gente cumpliría sus mandatos legales. En el tiempo de Jesús, los judíos estaban sujetos a la ley romana. Sin embargo, el gobierno romano les permitía usar la ley mosaica para resolver los problemas relacionados con sus costumbres. En esto, el trabajo del Sanedrín era especialmente importante. El Nuevo Testamento proporciona varios ejemplos de aplicaciones de las leyes mosaicas o de alusiones a ellas. En asuntos civiles se esperaba que los hombres pagaran el medio ciclo del impuesto del templo, Mateo 17, 24, 27, que venía de Éxodo
30:13. O sea, la aplicación de esas leyes civiles al tiempo de Cristo Jesús. Los divorcios seguían siendo gobernados por las estipulaciones establecidas por Moisés. Por ejemplo, Mateo 19:7 tiene que ver con Deuteronomio 24:1-4. La gente todavía se adhería a la ley levítica, según la cual una viuda debía casarse con el hermano de su esposo. Mateo 22:24, Deuteronomio 25:5, lo correspondiente. La circuncisión a los varones el 8º día de nacimiento. Juan 7:23, Levítico 12:3. O sea, combinación del Antiguo y Nuevo Testamento. Y los adúlteros debían ser castigados con el apedreamiento. Juan 8:5, Nuevo Testamento, y Deuteronomio 22, 23, 24 nos habla de esto. Entonces vemos allí la aplicación, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús, de estas leyes de Moisés, o sea, el Pentateuco, que estaban bajo la administración, ¿verdad?, la jurisdicción de los sacerdotes, pues, y especialmente el sumo sacerdote como cabeza. La ley judía, Pentateuco. En Mateo 26, 59-61 y Hebreos 10:28 y Deuteronomio 17, 2-6, allí se establece un principio de justicia y de equidad. Dice: por el dicho de 2 o 3 testigos morirá, y no por el dicho o el testimonio de una sola persona. Fue el caso de Jesús, cuando le levantaron aquellos falsos testigos. O sea, hasta el mismo Jesús le aplicaron reglamentos de estas leyes civiles que estaban contenidas en el Antiguo Testamento, por lo que les tocaba administrar, aplicarlas, darle vigencia, y en este caso era el Sanedrín, ¿verdad? Entonces, estas leyes civiles tendían a mantener las costumbres y los preceptos religiosos, como eran religiosos todo ese pueblo, que se mantuvieran dentro de los que ellos consideraban que era lo normal, pero los cánones regulares. Pues. Vimos leyes romanas, Jesús bajo el ambiente, el imperio romano, ¿se acuerda también? Cuando que tiene que pagar los impuestos. Y Jesús pagó los impuestos, ¿se acuerda? Cuando Pedro agarró el pez y sacó de la boca aquella moneda. Al César lo que es César, a Dios lo que es de Dios. O sea, el gobierno y a Dios lo que es de Dios. Una separación completa, pero había que cumplir. En las leyes civiles de Moisés, ese fue el ambiente quizás más intrínseco, más directo, en el cual Jesús tenía que ser muy cuidadoso por los ataques, pues, que hacían los judíos de que estaba violando estas leyes civiles de Moisés. Luego nos hablan de otro tipo de leyes, las leyes ceremoniales de Moisés, que eran tipo, símbolo de una realidad futura, la venida de Cristo, la muerte de Cristo, Cristo en el santuario. Entonces dice que todas esas leyes ceremoniales, ¿cuáles son esas leyes ceremoniales? Por ejemplo, Levítico 1:1-9, la ofrenda del holocausto. Es el otro tipo de leyes, leyes ceremoniales. Después las leyes romanas, leyes civiles, la parte social, la parte de las costumbres, lo social relacionado con la religión, o sea, el comportamiento social de acuerdo a la religión, de acuerdo a las leyes mosaicas, el Pentateuco. Pero habían leyes también, el tercer punto, relacionadas con el santuario, con los servicios del santuario. Son lo que se llaman leyes ceremoniales. Aquí colocan varios textos, Levítico 1:1-9, la ofrenda de holocausto, la ofrenda de consagración para expiación del pecado de la persona, o sea, de consagración. Esto quería decir que uno se entregaba completamente a Dios, se consumía como la víctima completa allí en la candela, en el altar. La ofrenda de las primicias, en Levítico 2:4-14-16, y Levítico 5:11-13, la 10ª parte de una efa de harina para expiación, ofrendas que se llevaban al santuario. Dice: en el antiguo Israel, además de las leyes civiles, también existían lo que a menudo se conocía como leyes ceremoniales. Esta ley se centraba en el santuario y sus servicios, todos los cuales, por supuesto, estaban diseñados para enseñar a los hijos de Israel el plan de salvación y señalarles el Mesías venidero. A su manera, estas leyes eran lo que se consideraba mini profecías de Cristo y de su obra de expiación por los pecados del pueblo. El gran apóstol Pablo, dice Elena White, declara que esta ley es gloriosa, digna
de su divino originador. El solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. Así, a través de siglos y siglos de tiniebla, de apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó el tiempo de la segunda venida de Cristo Jesús. Aunque instituido por Jesús, eso está en Patriarcas y Profetas, página 383, aunque instituido por Jesús, el sistema ceremonial tenía la intención de actuar solamente como tipo. ¿Cómo es eso de tipo? Un símbolo de una realidad futura. ¿Cuál? La venida de Jesús, su muerte y su ministerio sumo sacerdotal. Una vez completada la obra de Cristo en la tierra, este sistema ceremonial, junto con sus sacrificios, ritos y fiestas, ya no sería necesario. Hebreos 9, 9 al 12. Aunque hoy ya no guardamos la ley ceremonial, el estudiarla podemos obtener vislumbre del plan de salvación. O sea, todas estas leyes ceremoniales, hermanos, apuntan a entender el plan de salvación. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento dijo, si ustedes no entienden el Antiguo Testamento, no van a comprender mi ministerio. No me van a entender a mí. Hay algunas organizaciones protestantes que no quieren saber nada del Antiguo Testamento. No pueden entender lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra. Recuerde que en el tiempo de Jesús no existía el Nuevo Testamento. Para poder comprender quién era Jesús, había que estar bien claro del significado del símbolo del Antiguo Testamento. Pues. Cristo simbolizaba el Antiguo Testamento. Si los judíos no entendían que todas estas leyes ceremoniales estaban apuntando a Jesucristo, al Salvador, al Redentor, estaban perdidos, estaban fracasados. Por lo mismo, si nosotros no entendemos todo lo que prepara, todo lo que echa el piso, la plataforma para comprender el Nuevo Testamento, que es el Antiguo Testamento, expresado en estas leyes ceremoniales, eso nos hace muy difícil entender el asunto de la ley, el porqué, la expiación de Cristo, por qué muere Cristo. Todo ese proceso de expiación, redención, santificación, o sea, no entra aquí en la cabeza, es difícil de comprender, pero a través de los símbolos, que es el tipo, esto se entiende mejor. Propiciación, redención, expiación, todo eso estaba en el Antiguo Testamento, tipificado. Cuando se le ve la esencia a eso, entendemos perfectamente qué fue lo que vino a hacer Cristo. Por ejemplo, cuando en Juan 1:29, cuando San Juan Bautista dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa expresión tiene un fuerte significado del Antiguo Testamento. Cristo comparado como un cordero, Cristo que quita el pecado del mundo. ¿De dónde sacó eso San Juan Bautista? Entendía perfectamente los símbolos de las leyes ceremoniales establecidas por Dios mismo. Leyes rabínicas. Luego viene otro tipo de ley, las leyes rabínicas. Bueno, o sea, además de las leyes romanas, civiles, ceremoniales, ahora nos encontramos con otras leyes, las leyes rabínicas, que seríamos forma concluyente de las leyes orales. Dice el folleto Escuela Sabática, los judíos en el tiempo de Jesús también estaban familiarizados con las leyes de los rabíes. Los rabíes eran el brazo erudito de los fariseos y eran responsables de asegurar que las leyes de Moisés siguieran siendo relevantes para la gente. Los rabíes contaban 613 leyes en los 5 libros de Moisés, incluyendo 39 con respecto al sábado, y las usaban como base para la legislación. 613 leyes sacaron de los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, 5 primeros libros de la Biblia, y 39 de esas leyes se referían al sábado. Suplementaban estas leyes como si fueran poco, pero entonces le añadían un suplemento, le añadían otras leyes, suplementaban estas leyes escritas con una ley oral que consistía en la interpretación de los rabíes principales. O sea, habían unas leyes orales que era la interpretación de esos eruditos rabíes, pues, de las leyes que ya existían. La ley oral se conoce con el nombre de alacaps, que significa caminar. Los rabíes sentían que si la gente se adhería a sus numerosas alacots, que es el plural de alacaps, andaban en el camino
de las 613 leyes. O sea, si uno se apuntaba a la interpretación rabínica de esas leyes orales, entonces, bueno, uno estaba en perfecto camino con las 613 leyes de los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, que es el fundamento de las leyes civiles de Israel. Aunque se originaron como leyes orales, las halakot rabínicas fueron recopiladas y registradas en forma de libro. Algunas de las interpretaciones de los días de Jesús sobreviven en comentarios conocidos como el Midrash, mientras otros están en la colección llamada el Misant. Muchos judíos religiosos a través de los siglos, aún hoy, procuran adherirse estrictamente a estas leyes. O sea que las leyes orales, halakha, que en forma singular significaba caminar, estaban como subdivididas también en el Midrash y Mishnah, como lo leemos allí, pues. En Lucas 14, 1 al 6, mire, Juan 9, aunque Jesús fue acusado de violar el sábado con sus curaciones milagrosas, dice el folleto de escuela sabática, ¿dónde encuentras en el Antiguo Testamento que sanar en sábado sea un pecado? ¿Cómo te ayuda esta respuesta a entender algunos de los problemas con los que Jesús tuvo que tratar? Más importante aún, ¿qué lecciones podemos aprender de estos incidentes que nos ayuden a cerciorarnos de que no estamos cometiendo los mismos errores en nuestros intentos de procurar andar en el camino fielmente? Porque para eso era esas leyes rabínicas, interpretaciones orales que ellos sacaban, ¿verdad? De estas leyes, de estas 613 leyes, y de esa manera estar más en armonía con Dios. Entonces colocan Lucas 14, 1 al 6, una curación que hubo un sábado. Y en Juan 9, la curación de aquel ciego con barro, saliva, que se le untó en los ojos, también en sábado. ¿Dónde estaba eso en las leyes de Moisés, que era prohibido curar en sábado? Eso no figuraba en ninguna ley de Moisés. Pero eran interpretaciones que se hacían, eran leyes rabínicas. Entonces, la pregunta que hace el folleto aquí, ¿verdad?, es interesante. Dice aquí, ya le voy a dar un poquito de respuesta. Si bien es fácil, desde nuestra perspectiva actual, ridiculizar muchas de estas leyes orales, especialmente cuando se usaron contra Jesús, la falla existe más en las actividades de los líderes que en las leyes mismas. Aunque a menudo se observaban en forma muy legalista, las halakot tenían la intención de ser muy espirituales, infundiendo un elemento espiritual en las acciones más seculares, dándole un significado más religioso. A veces queremos tener también nuestras leyes orales. Algunos pastores o ancianos o hermanos de la iglesia se hacen como dueños de la iglesia. Entonces inventan reglamentos, inventan normas, leyes por encima de las leyes que están escritas allí, o una supuesta interpretación de lo que dice la Biblia o lo que dice el Espíritu de Profecía, para caminar más de cerca con Dios. Si eso no soporta un escrito está, hermanos, podrá tener la mejor intención, si no está revelado en el Espíritu de Profecía, ¿verdad? O sea, no podemos aceptar eso, porque entonces caeríamos en una cantidad de elucubraciones, pensamientos de cualquier hermano que se le ocurra, o hermanas o hermanos, de hacer más espiritual la iglesia, inventando cosas que no están reveladas. Pueden haber reglas que se establezcan en la iglesia, pero en común acuerdo de toda la feligresía que comparten. Mire, vamos a pasar, cuando entremos a la iglesia, vamos a entrar por este lado, ¿verdad? Todos se ponen de acuerdo, como en otros países. Mientras están cantando un himno, por favor, si va a entrar a la iglesia, manténgase afuera mientras se canta el himno. Habrá sus excepciones, si no tiene un techo y está lloviendo, una cantidad de cosas, ok, tiene que entrar. Pero mientras se puede observar la regla, es normal que en vez de salir por el centro del pasillo de una iglesia, salgan por los laterales. Toda la iglesia de un acuerdo de que debiera ser así. Bueno, se da la instrucción y se hace. Eso no está en la Biblia, ni está en el Espíritu de Profecía. Pero de común acuerdo, si todos comparten eso, ¿verdad?, y va en armonía con un principio bíblico que dice hágase todo decentemente y en orden, bueno, alabado sea el nombre de Dios, pues. ¿Entiendes? Y así, pues, hay que tener mucho cuidado, ¿ves?,
de estas leyes orales rabínicas hoy en día en colocar leyes, decisiones que pasen por encima de los principios de la Biblia y el espíritu de profecía. Bueno, leyes romanas, leyes civiles para regular todo lo que es el comportamiento de las tradiciones y social, los deberes y derechos religiosos extraídos de los libros de Moisés. De allí las leyes civiles, ¿verdad?, que administraban esta gente del Sanedrín. Luego venían las leyes ceremoniales, y junto con este Sanedrín, estas leyes civiles, ¿se acuerdan? Todo este grupo, 71 hombres allí metidos en esta organización para preservar el orden religioso. Luego vimos las leyes ceremoniales para mantener todo el equipamiento, todo lo que se refería a los servicios del santuario y lo que apuntaban esas leyes, estas leyes rabínicas. Y por último, la ley de Dios, que sería como la ley moral. Dice, el marco moral para preservar a Israel. Obviamente que tiene toda la razón cuando el folleto dice así. Dice la primera parte de esta lección del día jueves, aun cuando la ley romana, la ley mosaica y las leyes rabínicas impactaron la vida de los judíos del primer siglo en Israel, muchas personas que seguían la religión de Israel vivían fuera de Palestina y más allá de las fronteras del Imperio Romano. Así muchas de estas leyes podrían no haber tenido demasiado impacto en su vida. Sin embargo, al mismo tiempo, cualquiera que profesara ser seguidor del Dios de Israel se habría adherido a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos proporcionaban a Israel el marco moral para preservarlo. Los 10 mandamientos sobrepasaron cualquier sistema legal conocido que los judíos del primer siglo pudieran conocer. Aún los fariseos, que habían memorizado meticulosamente las 613 leyes mosaicas, reconocieron la importancia de los 10 mandamientos. La división del Mishnah, llamado Tamid, contiene un mandamiento de recitar diariamente los 10 mandamientos. Se creía que todas las otras leyes estaban contenidas en ellos, en los 10 mandamientos. De hecho, el filósofo judío Filón, que fue contemporáneo de Jesús, escribió un libro entero sobre el lugar central que los 10 mandamientos tenían entre todas las leyes bíblicas. Entonces ahí vemos allí, hermanos, que los 10 mandamientos es clave. La ley moral es clave. Hay algunos textos, por ejemplo, que nos mandan aquí el folleto. En Mateo 19, 16 al 19, la importancia de la ley. El joven rico, cuando se acercó a Jesús y le dijo, qué bien, es la palabra, qué bien haré para tener la vida eterna. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Guarda los mandamientos. Y específicamente se refiere a los 10 mandamientos allí, ¿verdad? Otro texto, en Romanos 13, 6 al 10, nos encontramos con que el cumplimiento de la ley es el amor. Y específicamente no es cualquier ley, se refiere a los 10 mandamientos. Ahí lo especifica. Y aquel en Santiago, pues hablando de los 10 mandamientos, llama la ley de la libertad. Y otro texto allí que no se menciona, pero que también es interesante. En Lucas 10:25, cuando aquel intérprete de la ley también va a Jesús y le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, Jesús? Bueno, tú lo sabes. Amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismos, que es el resumen de esos 10 mandamientos. Entonces vemos allí, ¿verdad?, que este es el código por excelencia, este es el código moral. Por un momento, imagínese usted, amigo, hermano, que este código se adoptara en todas las constituciones del mundo. ¿Cómo sería el mundo? Tendría un solo Dios, no tendría ninguna imagen de nada para adorar, todo su amor volcado a Dios. El nombre de Dios no se tomaría nunca en vano, se respetara 100% por la reverencia de ese nombre sagrado.
Se observaría un día de reposo universal, tal como se estableció en el Edén, el séptimo día, el santo sábado. Y Jesús en Lucas 4:16 lo guardó. Todo el mundo reconocería ese día que ha sido apartado para Dios, que somos hermanos, que hemos sido redimidos. Luego se honraría al padre y a la madre, se respetarían los padres, los hijos respetaríamos a nuestros padres. No habría muerte, está matando, quitándole la vida a los seres humanos, ni deseándoles mal a ningún ser humano. Se respetaría la propiedad privada, no se robaría, no se cometería adulterio, de tal manera la fidelidad en el matrimonio quedaría completamente asegurada. Qué maravilloso. No habría mentira, todos andaríamos con la verdad. Y finalmente no habría codicia, cada quien trabajaría para obtener lo que necesita. Y no estaríamos codiciando ni bienes ni seres humanos. Qué diferente sería el mundo con solamente 10 preceptos, que son 10 promesas. No se va a estudiar durante todo el trimestre. Pero la magnitud, la trascendencia de esa sagrada ley de Dios, el beneficio. Por eso Jesús dice, bueno, ahí está todo, hermano, ahí está la ley y los profetas. Los primeros 4 mandamientos, si ustedes me aman a mí, pídame a mí mismo para yo ayudarles a que ese amor fuerte, ustedes me amen a mí. Si ustedes me aman a mí, yo estoy en ustedes, ustedes en mí. Ahora ustedes pueden horizontalmente mirar a su prójimo, a todo lo que le rodea y que necesita. Usted va a amarlo como se ama usted mismo, pero primero me amó a mí. La medida de cuánto el prójimo lo ama a usted se mide por la medida que cómo ellos lo tratan a usted y a mí. Por eso los 10 mandamientos resume todo. Ahí está el carácter de Dios. Los 10 mandamientos son como decir las raíces. Ahí está el fundamento del árbol. Y todas las demás ramas de ese árbol son todos los demás libros de las Sagradas Escrituras. Por eso Filón y todos estos hombres veían que todo allí termina en esos 10 mandamientos. La ley de Dios es amor al prójimo, a Dios primeramente y al prójimo como a sí mismo. Sencillo. No son constitución. La constitución de Dios no es de 300 ni 613 leyes ni 400, 100 artículos. 10 mandatos sembrados en el corazón. Mano, la humanidad sería muy diferente. La iglesia sería diferente. ¿Cuánto nos amaríamos los unos con los otros? Y Cristo ya hubiera venido pronto a esta tierra. Bueno, Dios bendiga a su iglesia. Y en esta introducción, ¿verdad?, en esta primera lección nos permita ver el contexto donde le tocó moverse a Jesús y cómo estas leyes existían, la diferencia entre unas y otras, y a medida que vayamos en el trimestre vamos a ir pormenorizando muchas de estas cosas. Dios les bendiga, Dios les guarde.